A todas las personas que están viendo este video les quiero compartir unas cuantas cifras. Desde el año 2018, la inseguridad en nuestro país ha disminuido un 42%. De hecho, la percepción de inseguridad ha disminuido en un 57%. La corrupción ha bajado en un 62%. El aeropuerto que mandó a construir el presidente López Obrador, el aeropuerto Felipe Ángeles, está aumentando cada año el número de vuelos. De hecho, se proyecta que para el año 2030 va a ser el aeropuerto más importante de toda América Latina y va a rivalizar el número de vuelos con algunos de los aeropuertos más grandes de todo Estados Unidos. Bueno, todas estas cifras que les acabo de dar son totalmente falsas. De hecho, esto es el manual de una lavadora. Así es como funcionan los otros datos. Vamos a hablar un poco de ellos. Hola, mi nombre es Luis Ramírez y esta es la nueva edición de esta videocolumna que se llama Nada es gratis, donde un servidor habla de diversos temas de economía y política, siempre desde el punto de vista de alguien que supuestamente es un malvado conservador neoliberal de ultraderecha. Y para esta nueva edición les quiero hablar del fenómeno de los otros datos. Este pequeño intro que hice donde doy cifras muy positivas del gobierno de López Obrador, bueno, seguramente usted se dio cuenta desde el principio que las cifras eran totalmente inventadas, pero si por alguna razón usted es fan de López Obrador y de alguna manera, por algún accidente, le dio clic a este video, estoy seguro de que usted estaba muy dispuesto a creer en esas cifras. Y precisamente eso es a lo que quiero llegar. Ahora, ¿qué son los otros datos? Los otros datos son un intento de hacer pasar como verdad algo que es una enorme mentira. Pero los otros datos, ¿de dónde vienen? ¿Quién los inventa o de dónde los saca? Bueno, los otros datos, una de sus principales características es que tienen un origen nebuloso e inexplicable, porque a diferencia de los datos reales, que están basados, digamos, en estudios y en estadísticas, los otros datos los puede decir cualquier persona sin necesidad de demostrar absolutamente nada. Yo le podría decir, por ejemplo, que el AIFA es el aeropuerto que tiene más vuelos en toda América Latina y yo no se lo tengo que demostrar. Son mis otros datos, basta con que yo los diga y ya. Yo le podría decir, por ejemplo, que el precio de la gasolina en México va a bajar a la mitad cuando la refinería de Dos Bocas empiece a tener producción por fin y pues yo no tengo que demostrarle, digamos, una hoja de ruta donde se vea cómo va a ocurrir eso. Basta con que yo diga que el precio de la gasolina va a bajar a la mitad y ya con eso. El que lo quiere creer, lo va a creer. Yo le podría decir incluso a los ecologistas que las columnas con las que están haciendo el Tren Maya tienen un recubrimiento especial que evita que contaminen los mantos acuíferos. Y si usted es un ecologista que quiere creer eso, pues igual lo va a creer. No vale la pena que se detenga a pensar o a cuestionar si en la realidad existe un recubrimiento mágico que tenga esas características. Basta con que yo lo diga y que diga que son otros datos para que usted lo crea. Ahora, lamentablemente, este fenómeno de los otros datos se está expandiendo cada vez más. Y es relativamente reciente, porque hace poco, si usted lo cachaban en una mentira, si a usted le demostraban que estaba diciendo algo falso, bueno, venían los cuestionamientos, los señalamientos y su prestigio se iba hasta el suelo. Y ahora no. Ahora los otros datos los dicen cualquier cantidad de políticos que tratan de convencer a la gente para que vote por ellos. Los otros datos lo dice cualquier cantidad de gobernantes para tratar de ocultar el hecho de que no han estado trabajando bien. Lo dicen muchos periodistas, lo dicen muchos simpatizantes de políticos que tratan de jalar las preferencias o de jalar gente para una u otra causa. Lamentablemente los otros datos funcionan de esa manera. Los otros datos son un autoengaño que la gente quiere hacerse para creer lo que quiere creer. Y bueno, concretamente hablando del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece que él fue el que inventó en México esta idea de los otros datos, porque él ha hecho cualquier cantidad de promesas que no ha podido cumplir. Prometió que el precio de la gasolina iba a bajar, prometió que íbamos a tener un sistema de salud idéntico al de Dinamarca. De hecho, promete eso yo creo que ya cada 3, 4 meses. Prometió que iba a bajar la inseguridad y nada de eso ha ocurrido. Cuando vienen los cuestionamientos sobre esas promesas incumplidas, él lo único que tiene que decir es, yo tengo otros datos. Y con eso ya se barre de cualquier responsabilidad. Yo creo que ya es momento de que nos demos cuenta de que cada vez que el presidente dice que tiene otros datos, estamos lidiando con el ego y digamos con la incapacidad de una persona para aceptar que pues no ha hecho un buen trabajo desde que llegó a la presidencia.
Ahora, yo he leído, seguramente usted también, cualquier cantidad de medios, sobre todo medios electrónicos muy pequeños, de esos que tienen muy poquito personal, a lo mejor ni siquiera tienen una oficina física, de esos medios que tienen a lo mejor una cuenta de Twitter y nada más, donde se la pasan hablando bien del presidente y de su partido. Se tratan, se la pasan tratando de hacer pasar sus fracasos como grandes éxitos, aunque, bueno, parece que ya cada vez menos gente les cree, pero estos medios existen, bueno, en parte porque les gusta monetizar la atención de los seguidores de López Obrador, también existen en parte porque, bueno, a veces el gobierno les paga así directamente, pero existen porque hay gente que los lee. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay gente que lee estos medios? Bueno, la razón es muy sencilla y al mismo tiempo es un poquito más compleja. La verdad es que hay gente que está totalmente dispuesta a creer en los otros datos de López Obrador y en los otros datos de los malos gobernantes. Porque nada más imagínate, votar 3 veces por López Obrador, depositar en él las esperanzas de que México va a ser un país mejor, para que cuando gana termina convirtiéndose en un presidente más autoritario, más militarista y más corrupto que todos los que estaban antes. Bueno, es muy difícil lidiar con esa decepción. Entonces, cuando el presidente te dice que él tiene otros datos, quieras que no es más reconfortante creerle que darte cuenta de que pues fuiste engañado. Lo que estoy tratando de decir es que la frase yo tengo otros datos ha sido un éxito mediático en muy buena medida porque ha existido un público que está dispuesto a comprar esa frase. Y bueno, es hasta cierto punto fácil de entender porque, por ejemplo, México es un país donde hay más muertos y hay más violencia que en muchos países que están abiertamente en guerra. Y quieras que no, esa es una idea muy perturbadora. Entonces, cuando llega el presidente y te dice que la inseguridad está bajando, pues a lo mejor es más reconfortante y es más fácil creer eso. Cuando el presidente te dice que vamos a tener un sistema de salud idéntico al de Dinamarca, bueno, si tú tienes, digamos, a unos padres que están enfermos, es más fácil tener la esperanza y tener la creencia de que efectivamente sí vamos a tener un buen sistema de salud que enfrentar la realidad de que nuestro sistema de salud se parece cada vez más al de Haití, donde a lo mejor en un futuro no tan lejano no vamos a tener ni siquiera vacunas para los menores de edad. Lamentablemente siempre ha habido gente que ha estado dispuesta y parece que hay todavía gente dispuesta a creer en los otros datos de López Obrador. Pero después de 5 años de gobierno, supongo que ya empezaron a desencantarse muchas personas de estos otros datos. Ojalá así sea, porque pues ya vienen las elecciones y pues al fin y al cabo hay que enfrentarlas con la realidad en la frente. Al fin y al cabo los otros datos siempre fueron y siempre han sido nada más que mentiras.